si lo desea, también lo puede hacer. Bendito sea el nombre de Yahweh, damos gracias al Señor por esta oportunidad. Tal cual hemos presentado allí el título, ¿sí? Que debemos recordar quién es nuestro Creador. No debemos adorar la creación, sino reconocer al Creador y adorarlo solamente a Él. En el libro de Romanos, hermanos, dice así, es un libro que a mí me trae siempre a memoria cuando hablo de estas cosas, dice de Shaul, un esclavo del Mashiach Yeshua, un emisario, porque fui llamado y apartado para las buenas noticias de Yahweh. Yahweh prometió de antemano estas buenas noticias por medio de los profetas en el Tanaj, acerca de su hijo, físicamente del linaje de David. Espiritualmente él ha sido poderosamente demostrado ser hijo de Yahweh, apartado por haber sido resucitado de entre los muertos. Él es Yeshua HaMashiach, nuestro Adón. Por medio de él hemos recibido misericordia y nos ha sido dado el trabajo de ser emisarios en nombre de él para promocionar la obediencia basada en la confianza, la bitajón, a todos los gentiles, incluyéndolos a ustedes que han sido llamados por Yeshua HaMashiach. A todos los que están en Roma, amados por Yahweh, que han sido llamados y han sido apartados para él. Gracias a ustedes y Shalom de Yahweh, nuestro Padre, y del Adón Yeshua HaMashiach. Dice, versículo 8, primeramente doy gracias a mi Elohim mediante Yeshua HaMashiach por todos ustedes porque el reporte sobre la confianza de ustedes se ha difundido por todo el mundo. Porque Yahweh es mi testigo a quien sirvo en mi rúa, divulgando las buenas noticias acerca de su hijo, que yo los recuerdo regularmente. Y más adelante dice, pues no me avergüenzo, el versículo 16, pues no me avergüenzo de las buenas noticias, y acá habla del Evangelio, la Besorá, porque él es el medio poderoso de Yahweh de traer salvación a todo aquel que permanece confiado, otra vez la palabra bitanjón, al judío especialmente, pero igualmente a los gentiles. Primero el judío, después los gentiles. Porque en ella se revela cómo Yahweh convierte a la gente justa a su vista, y desde el principio al fin es por medio de la confianza, otra vez la palabra bitajón, como dice en el Tanaj, mas la persona que es justa por su confianza vivirá. Bueno, versículo 18 dice, lo que es revelado es la ira de Yahweh desde el cielo contra todos los incrédulos y perversos que en su perversidad se mantienen reprimiendo la verdad, porque lo que de Yahweh se conoce es revelado a ellos, porque Yahweh se lo reveló. Por siempre, desde la creación del universo, sus cualidades invisibles, tanto su eterno poder como su naturaleza divina, han sido vistas claramente porque pueden ser comprendidas por todo lo que ha hecho. Por lo tanto, no tiene excusa. Es decir, el hombre no tiene excusa de la existencia de Dios. Porque aunque ellos conocen quién es Yahweh, no le glorifican como Elohim, ni le dan gracias. Por el contrario, se envanecieron en sus pensamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. De hecho, cambiaron la gloria de Yahweh inmortal por semejanza de meras imágenes, como un ser humano mortal, o como pájaros, o animales, o reptiles. Por lo cual Yahweh los entregó a la vileza de la lujuria de sus corazones, al mal uso vergonzoso de los cuerpos de cada uno con los otros. Han cambiado la verdad de Yahweh por la falsedad, adorando y sirviendo a cosas creadas, antes que al Creador. Alabado sea Él para siempre. Amén. Luego dice, por esto Yahweh los ha entregado a pasiones degradantes, de tal modo que sus mujeres cambian las relaciones sexuales naturales por las de contra su naturaleza. Y así los hombres, dejando las relaciones naturales con el sexo opuesto, se queman con pasión el uno por el otro, hombres cometiendo actos vergonzosos con otros hombres y recibiendo en su propio cuerpo el castigo apropiado a sus perversidades. En otras palabras, puestos que no han considerado a Yahweh digno de conocer a Yahweh, los ha entregado a formas de pensar despreciables para que hagan las cosas impropias. Amén. Bueno, y continúa. Invito a que sigan leyendo Romanos 1 y van a ver el estado actual del mundo y van a entender que es como que si esta palabra fue escrita ayer. Bueno, nosotros sabemos que hemos entrado en la restauración, en Pesaj hemos celebrado, se celebra
la, la redención del pueblo del Eterno, al sacarlo de la esclavitud, y por supuesto también la resurrección de Yeshua, luego en la fiesta de Bikurim. Hablamos entonces del éxodo de Egipto, la base de nuestra fe, que sería como la base de nuestra fe. A ver si lo entendemos así. Es sabido que la contemplación de la providencia divina conduce al hombre a la fe en Dios y le provee la motivación para apegarse a Él a través del estudio de la Sagrada Torá. Sin embargo, debemos comprender que no es necesario ver milagros revelados y maravillosos para despertar la fe. Para toda persona pensante, con detalle de la creación, provee suficiente evidencia de la mano directiva de Dios. Es lo que suelo parte de la oración que tengo a la mañana, que veo su creación y me maravillo porque su creación cumple a la perfección su misbah. O sea, la creación cumple sus mandamientos, amanece fielmente todos los días, se pone el sol fielmente, sale el sol, sale la luna, las estrellas y todo lo demás. Se manifiesta alrededor nuestro como esa creación del Eterno cumple su misbah. Y es la fidelidad del Eterno día tras día, amanecer tras amanecer. También en lo que llamamos naturaleza hay milagros revelados y extremadamente maravillosos, ya que la propia naturaleza es obra de Dios. Bueno, en el el capítulo 1 de Bereshit, versículo 31, dice, y Dios vio todo lo que había hecho, y de aquí que era muy bueno. Génesis 1:31. Dicen los sabios que estén siempre parados con la misma existencia y de la misma forma en que Dios los hizo, y que nunca cambien de forma. Bien, la palabra Teba, quiere decir naturaleza, tiene el mismo valor numérico que la palabra Elohim, Dios, ¿sí? Para recordarnos siempre que también en la naturaleza hay providencia divina. Si la persona no reconoce esto, entonces puede ocurrir que olvide completamente que es la providencia divina la que le da vida a toda la existencia. O sea, no es producto de esa teoría del espontaneísmo y del Big Bang. Dios estableció dos clases de milagros. En relación a esto, el profeta Eliyahu lo alabó diciendo, tú eres la causa de todas las causas y el motivo de todos los motivos. La primera clase es el milagro maravilloso que realiza Dios a vista de todo el mundo, alterando los principios básicos de la naturaleza. Por ejemplo, al dividir el mar ante los israelitas, al detener el sol en medio del cielo en Gibón, está en Yehoshua 10:12, y al hacer caer el maná, Shemot 16:15. Esos milagros revelan la gloria de Dios ante los ojos de todo el mundo. El demostrar que no hay nada ni nadie fuera de él. Devarim 4:35, Deuteronomio 4:35, ¿sí? Lo dice. Estos milagros revelan que Dios se encuentra por encima de los confines de la naturaleza y que Él puede cambiar sus leyes si así lo desea. Y es lo que debemos entender. Aunque la mente nuestra es finita, no puede contener los pensamientos del Eterno. Pero es lo que nos fue revelado. Y al respecto también está escrito en Tejilín 34:17, ¿sí? El rostro de Dios está contra los que obran mal. A través de la venganza de Dios contra los malvados, Él muestra su rostro en el mundo. La esencia de Dios nunca se revela y la única manera que tenemos de conocerlo es a través de sus actos. Tú eres la causa de todas las causas, dice la palabra. Él fue quien creó todo lo que existe en el cielo y en la tierra, donde las fuerzas más poderosas de la naturaleza, hasta el mosquito más diminuto, lo podemos observar. Por eso, puesto que Él los creó, todos se encuentran en sus manos y Él puede hacer con ellos lo que le plazca, como por ejemplo, partir el mar y detener el sol en medio del cielo. Siempre digo que el Eterno tiene la potestad sobre nosotros porque somos
su creación. Si nosotros hacemos un muñeco, el muñeco jamás le puede decir al creador, no me gusta el color de pelo que me pusiste, no me gusta el color de ojos que me pusiste, ¿por qué no me pusiste otra ropa? Porque es creación y no tiene autoridad. El creador tiene autoridad sobre la creación. Y si el muñeco está desconforme, por ahí el creador se enoja y no le va a cambiar el color de pelo, no le va a cambiar el color de ojos, sino que directamente lo va a deshacer y hará otro. La segunda clase de milagros es la que se lleva a cabo en forma oculta, digamos, disfrazado de naturaleza y que no todos reconocen como un milagro. Por ejemplo, el milagro de Purim, que a pesar de ser un milagro extraordinario en el cual el pueblo judío se salvó del genocidio, había un decreto contrario contra el pueblo del Eterno. De todos modos, la secuencia de los hechos ocultó el milagro como si se tratara de meras coincidencias. Es de lo que se alimentan muchos, de coincidencias, tratando de decir o de denostar al Eterno o minimizar las cosas que vienen de Dios. Dicen los sabios que Ahaz Berosh mató a su mujer por su amigo y después mató a su amigo por su mujer. Bueno, Ahasverosh mató a Basti debido al consejo de Amán, pero luego mató a Amán al descubrir que planeaba asesinar a Esther y a su pueblo. Sobre Amán está escrito, en la Megilá de Esther, su envidia del rey, su envidia de los ministros. Esto se denomina el ocultamiento del rostro de Dios. El Creador a menudo oculta su rostro para no permitir que la gente perciba su grandeza. Aquellos que no son observantes de los mitzvot, de los mandamientos, y que no tienen fe, pueden afirmar que todo es producto de la naturaleza, que sucedió por simple coincidencia y negar que sea obra de Dios. Es sabido que el nombre Elohim se refiere al atributo de justicia, es un título, ¿sí? Y en forma intencional Dios estableció que ese nombre se conectara con la naturaleza, para aludir al hecho de que si el hombre se olvida de la providencia divina, que supervisa la naturaleza, entonces despierta una retribución divina contraria a la naturaleza, y en especial si existe un déficit en el estudio de la Torá, porque entonces se vuelve cautivo de la naturaleza y no ve ni percibe la providencia divina que lo rodea y al final acaba pecando. Muchas veces vemos que hay personas que cometen transgresiones muy graves y aún así eso no les impide al mismo tiempo cumplir misbot, creer en los tzadikim e incluso refugiarse bajo ellos. Por ejemplo, una vez hay una historia, como para comprender esto que dice, que una vez fue una persona a ver a un rabino para pedirle una bendición para un asunto muy importante. Pero por otro lado, esta persona era un ladrón que le había robado a su amigo una suma muy grande de dinero. Él no veía ninguna contradicción entre el hecho de creer en la bendición de un rabino y transgredir la prohibición de robar. ¿Cómo es posible algo semejante? Los sabios dicen, o dijeron, Misbah goreret misbah. Un precepto conduce a otro precepto. Mas entonces, ¿y por qué? ¿Cómo es posible que una persona que acaba de realizar una misbah, un mandamiento, inmediatamente después se dedique a cometer una transgresión tan grande? Según las leyes que estudiamos, la misbah que llevó a cabo debería haberlo conducido a otra misbah más, o por lo menos evitar que caiga en una transgresión. Lo que ocurre es que todas las misbah, los mandamientos, conducen a otra misbah más. Solamente aquellas misbah, lo que ocurre es que no todas las misbah, no todos los mandamientos conducen a otra misbah. Solamente aquellas misbah que la persona lleva a cabo en forma perfecta son capaces de producir más misbah, debido a que estas misbah generan una vida eterna y emiten una luz. Esa luz es la que impulsa al hombre a que lleve a cabo más misbot. Pero si la persona no hizo las misbot de todo corazón, o si las hizo en forma altanera,
y orgullosa, apretando los dientes o por hacerlo, o para recibir honra y respeto, entonces puede acumular muchas misbot, pero estas misbot carecerán de fuerza vital y además serán lo que se denomina lo lishma, o sea, por motivos ajenos y no por amor al cielo. Esas misbot que llevó a cabo sin la debida intención no tienen capacidad de elevar a la persona. Bueno, por consiguiente, estos misbot, estos mandamientos, que no fueron hechos de todo corazón, no tienen la capacidad de conducir a otras misbot adicionales. Esto es lo que queremos decir. Y cuando Dios no lo permita, después de realizar esa misbot, la persona cae y comete una transgresión, entonces esa transgresión conduce a transgresiones adicionales, hasta que eso se vuelve costumbre. Y como dijeron los sabios, cuando la persona comete un pecado y lo repite, comienza a pensar que eso es algo permitido. Entonces, no siente en absoluto que está pecando, que es lo peor que puede ocurrir, porque aleja completamente a la persona de la posibilidad de hacer teshuvá, de arrepentirse. Entonces, a veces la inclinación al mal teme que el hombre se dé cuenta de lo que está haciendo, que comprenda en qué situación terrible se está metiendo y quiera volver en teshuvá, en especial si se trata de una persona importante, que a Hasatán le duele perder. Por eso siempre decimos que ante un evento, ante algo maravilloso, una bendición, una buena clase de Torá, un buen proceso, cuando estamos entrando en la restauración o está conociendo al Eterno, que parece todo color de rosa, siempre le advertimos que ahora, hasta ese momento, Hasatán no se iba a rebelar porque estaba atado, estaba aprisionado, pero en el momento mismo que ya está haciendo acción a través de su fe, de Semuná, y conociendo la divinidad, la hermosura de la Torá, Hasatán va a venir, porque Hasatán no se va a resignar a perderlo, no se va a resignar a perder a esa persona, porque lo tenía como esclavo, ¿no? En ese caso, Hasatán convence a la persona para que realicen unas cuantas misbot pequeñas, sin nada de alegría ni de vitalidad, solo para satisfacer la necesidad de su alma. Y cuando la persona baja la guardia para continuar, cuando esa persona baja la guardia en función de eso, puede continuar descarriándola sin que se dé cuenta de la red que le tendió en la inclinación al mal. Todo empieza en el momento en que la persona no lleva a cabo la misbot en la forma de vida. Y entonces, Hasatán, que es la inclinación al mal, dentro nuestro, descarría a la persona para que peque. Pero eso no le ocurre cuando la persona cumple con las misbot lishma, por amor al cielo, por amor al eterno, y no por ningún otro motivo ajeno. Con alegría, o sea, lo hace con alegría y vitalidad, en cuyo caso la misbah provee fuerza vital y luz al alma, ¿sí?, del individuo, para que continúe realizando el mismo. ¿Están comprendiendo? ¿Sí? Ahora van a entender porque a veces digo, hay que dejar tiempo pasar, y Yeshua dijo, por su fruto lo conoceréis. Porque a veces lo que parece no es. ¿Por qué? Porque las personas pueden estar siendo llevadas por las emociones, por una emotividad, por un deseo para sí, en lo personal, y parece gozoso, contento, pero no hay en el fondo realmente la intención de hacer los mismos con amor y con entendimiento y para cumplir con el Eterno. ¿Sí? Está como enmascarado. Bueno, los sabios afirmaron en su momento, el hombre siempre debe estudiar la Torá y realizar misbot, incluso si no es lishma, o sea, si no es solamente por amor al cielo. Porque a partir de lo que lleva a cabo, lo lishma acabará siendo lishma, o sea, únicamente por amor al cielo. Sin embargo, esto solo es cierto en aquellos casos en los cuales existe la posibilidad de llegar al nivel del lishma. Cuando la persona pasa, revista sus acciones, ve, entonces existe la posibilidad de que alguna vez llegue a realizar lo mismo lishma, o sea, por amor al eterno. Pero si no pasa revista su comportamiento, sino que realiza cada misma en forma mecánica, entonces es mínima la posibilidad de que alguna vez llegue a hacer las mismas lishma. ¿Se entiende? En la actualidad vemos personas completamente ignorantes de la sabiduría de la Torá
que llevan a cabo toda la vida misbot, pero lo hacen, ¿sí? Lo hacen, no lishma, o para obtener el respeto y la admiración de los demás. Y por eso esas misbot no pueden impulsarlas a que realicen más misbot. ¿Están entendiendo? En consecuencia, son capaces de cometer simultáneamente transgresiones a pesar de que creen en Dios. Por eso la persona tiene que saber que lo más importante en el servicio, en la bodá al Eterno, es intentar cumplir cada misbah, lishma, con temor y reverencia. De esta manera se le impide la entrada a la inclinación al mal. Y de eso se trata esto. Por eso es un mensaje para aquellos que son fariseos, nuevos fariseos, que están haciendo las cosas no por amor al Eterno. Están queriendo obtener un estado, ¿sí? Queriendo en cierta forma engañar. Y son engañados a sí mismos. ¿Por qué? Porque quien está obrando es la inclinación al mal. Que decimos siempre que el enemigo está dentro nuestro. Todavía hay un egipcio, o hay varios egipcios dentro nuestro. Y por eso debemos trabajar con la Torah. Una vez que logramos que nuestro objetivo sea cumplir correctamente la voluntad divina, entonces es posible ocasionalmente cumplir algunas mismas sin tener la intención más pura. A través de la contemplación, finalmente llegaremos a realizar las lishma. Los sabios dijeron que cuando la persona vuelve en teshuvá, se arrepiente de sus pecados, sus transgresiones se transforman en méritos. Wow, lo dicen, sí, es algo que podemos escuchar. Pero, entonces, sin ninguna duda, si con el paso del tiempo uno llega al nivel de cumplir la misma lishma, también se elevarán todas las misbot que no se realizaron lishma. Obviamente la persona no debe pensar que no tiene que cumplir las misbot porque no es capaz de hacerlo en el nivel óptimo del lishma. Incluso cuando uno no realiza la misma lishma, de todos modos está cumpliendo con la voluntad del Creador, ¿sí? Además que debemos aprender a hacerlas por amor al Eterno. Cumplir los mandamientos con algo que viene a través del Ruah. O sea, a la Torah se le debe sumar el Ruah. La interpretación, ahí la intervención de Yeshua HaMashiach, nuestro maestro, ¿sí? Que trae, nos enseña, y él dijo, yo me voy, pero voy a mandar lo que se entiende por Paracleto, o Espíritu Santo, Ruach HaKodesh. Ese va a ser vuestro espíritu, vuestro compañero, sí, que los va a guiar. Entonces, al estudio de la Torá, nosotros le debemos sumar, como hebreos, le debemos sumar el Ruach HaKodesh, ¿sí? Porque es lo que necesitamos para interpretar, para hacer las cosas, porque el primer fruto de Ruach HaKodesh es el amor al Eterno, el amor a sus misbos, a sus mandamientos, y eso es un proceso. Está escrito que si se presenta la oportunidad de cumplir una misbah y uno lo hace con la debida intención, entonces es un sadik. Pero incluso cuando no la hizo con la debida intención, es un sadik, porque cumplió con la voluntad de su creador. Sin embargo, estas misbot no tienen el mismo valor que aquellas que se hacen lishma, o sea, con amor al Eterno. A partir de esto vemos que qué importante es que la persona reflexione sobre todo lo que sucede a su alrededor, porque así logrará reconocer la providencia divina en cada cosa y en cada detalle, tal como está escrito. ¿Sí? En Esayahu 40:26. Eleven los ojos y vean quién creó todo esto. Entonces, naturalmente la persona también realizará todas las misbot como es debido, y esas misbot la conducirán a realizar más misbot. Y a través del cumplimiento de las misbot lishma, se unirá con mucha más fuerza al santo, bendito sea, quien constituye la vitalidad de todas las misbot, es la fuente, porque viene de la Torá, que es su palabra. Entonces la persona puede alcanzar este nivel si se acostumbra a reflexionar, a leer, a meditar y a analizar, ¿sí? Por ejemplo, la Torá o el relato mismo del éxodo de Egipto, tal como está escrito en el libro, ¿sí? Hay una palabra que está escrito en el libro Alei Shur que dice: la persona a la cual no le basta con la rutina cotidiana del cumplimiento de la misbot siempre aspira a fortalecerse y elevarse a partir de algunos de los grandes momentos de Am Israel. Tanto la entrega de la Torá en el monte Sinaí
como el éxodo de Egipto. Entonces podríamos pensar que el momento de la entrega de la Torá en el monte Sinaí es el evento más elevado de nuestra historia, así como la mayor prueba de la existencia de Dios y de su Torá. Falta poco tiempo para que nosotros estemos ahí conmemorando el Shavuot, la entrega de la Torá. De hecho, se nos ha ordenado recordar este evento a lo largo de nuestras vidas. Los grandes tzadikim, quienes se destacaron por su enorme fe, invirtieron muchos esfuerzos para reconstruir y capturar dentro de su corazón el éxodo de Egipto. ¿Qué es lo que hace que el éxodo de Egipto sea más importante que la entrega de la Torá? La entrega de la Torá nos obliga a creer en todos los detalles de la Torá y a cumplir con la misma. Pero aquel que revive en sí mismo el éxodo de Egipto, recibiéndolo con todos sus sentidos, él mismo se vuelve equivalente a alguien que salió de Egipto. O sea, reconocer de dónde nos sacó el Eterno, no olvidarnos de dónde nos sacó el Eterno, lo que significó esa salida, lo que significa salir de muerte a vida, de la oscuridad, de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, a partir de esto, podemos deducir que esta es la razón por la cual el éxodo de Egipto se menciona en la Torá 50 veces y por lo cual la Torá procuró tanto que recordemos el éxodo. De hecho, en Pesaj debemos compartir el relato de la salida del pueblo de Israel de Egipto. Entonces, recordar el éxodo mucho más que la entrega de la Torá, tal como está escrito, ¿sí? En cada generación la persona debe verse a sí misma como si hubiese salido de Egipto. Debido a que la persona que revive el éxodo de Egipto y percibe con todos sus sentidos que ella misma salió de Egipto, ya está preparado o está preparando para la entrega de la Torá. Para recibir la Torá, la persona debe llevar a cabo numerosos preparativos, anulando toda la materialidad y la tumá, la impureza ritual, que se le adhirió, que se le pegó. Exactamente, del mismo modo en que al partir de Egipto, los israelitas tuvieron que limpiarse de los 49 niveles de impureza que habían penetrado en ellos, a fin de purificarse antes de recibir la Torá, dice el libro Zohar. Y por eso debieron esperar 50 días antes de recibir la Torá. Entonces, podemos añadir que en hebreo las letras iniciales de la frase Letziat Mizraim, éxodo de Egipto, son Yud y Mem, que juntas tienen un valor numérico de 50, de manera correspondiente a las 50 veces que se menciona el éxodo de Egipto. Y las letras finales de Letziat Mizraim son Mem y Taf, que forman la palabra Met, muerto, para enseñarnos que el hecho de recordar el éxodo de Egipto a la mañana y a la noche nos permite salvarnos de la inclinación del mal. O sea, nos permite recordar del mal y que no queremos volver ahí. Eso que quiere matar al hombre y hacerle perder el mundo venidero. Porque si el pueblo de Israel no hubiera salido de Egipto, en términos espirituales, habría perecido. ¿Sí? Y eso lo tenemos que saber. En efecto, si los israelitas hubieran permanecido en Egipto, aunque fuera un instante más, habrían descendido más a la impiedad, a la impureza. Por eso la Torá menciona el éxodo de Egipto 50 veces, para que apreciemos el inmenso favor que nos hizo Dios a sacarlo de Egipto, antes de que fuera demasiado tarde. Por eso decimos, gracias Señor, porque nos elegiste antes de la fundación del mundo, para ser parte de tu pueblo Kadosh. Y algunos pensamos, ¿por qué no fue antes? Y bueno, eso es potestad del Eterno. Pero qué bendición es reconocer esto en nuestra vida a la edad en que le toque a cada uno de ustedes. Reconocer, tener el entendimiento de entrar a la restauración, de entrar al conocimiento del Eterno a través de su bendita Torá. Y todo lo que viene, la revelación y todo lo que viene a partir de ello, es maravilloso. Y además de eso, nos entregó su Torá, que nos otorgó la posibilidad de elevarnos a través de los 49 niveles de santidad, que tiene quizás también que ver, ¿sí? Para que ustedes vean con esos 49 días previos a la entrega de la Torá. Entonces, únicamente a través de la completa, a través de la fe, ¿sí? Completa, en que hemos sido sacados de Egipto, el hombre puede cumplir con la Torá y la misbot con perfección. Es decir, no olvidándose de dónde salió y dónde lo puso el Eterno.
y no olvidándose el porqué. Para eso debemos indagar el porqué, debemos estudiar la Torá, debemos asegurarnos de eso y no debemos olvidarnos. Y por eso la Torá nos lo recuerda 50 veces, para enseñarnos que solamente a través del recuerdo constante de esa salida, de ese nuevo nacer, puede elevarse más y más hasta alcanzar esos niveles, ¿sí?, de santidad que el Eterno pretende que nosotros, cada uno de nosotros, alcancemos. Pero para eso debemos salir de la impureza cumpliendo con la Torá y la misma. ¿Sí? Entonces, en la fe, en esa fe que nace a través de que el hombre contempla, el hombre siempre debe contemplar a su alrededor, reconocer la existencia de su Creador, porque incluso la naturaleza fue creada por él. ¿Sí? También vimos que únicamente aquellas misbot que se llevan a cabo en forma lishma, por amor al Eterno, con la debida intención, son capaces de conducir a más misbot. ¿Sí? Ese es el concepto. Y cuando a través del pensamiento, de la meditación y de la introspección y de la contemplación, la persona llega a tener conciencia de la maravillosa providencia divina que rige el mundo, entonces también se rectificarán las mitzvot que hizo hasta ese momento. Dice, para alcanzar ese nivel, lo mejor es recordar todos los días de dónde nos sacó el Eterno, recordar todos los días su infinita misericordia, su poder, que no hay nadie contra él. Por eso la Torá lo dice tantas veces. Y por eso la Torá nos dice, nos invita a que todos los años, generación tras generación, compartamos el relato de la salida de Egipto y también que enseñemos a nuestros hijos qué estamos haciendo, cuál es el significado de los preparativos de Pesaj. Y ahí le tenemos que contar a nuestros niños, a nuestros hijos, que el Eterno, recordando que el Eterno nos sacó con brazo fuerte de Egipto. No nos debemos olvidar de eso, ¿sí? Para que nosotros, en lugar de adorar lo creado, adoremos al Creador en toda su magnitud, en toda la comprensión que Él nos permite tener en nuestra mente, en nuestro corazón, ¿sí? Siendo dedicados, ¿sí? Siendo dedicados y buscando cada día más de Él y contribuyendo a que eso pueda suceder en los demás también, contribuyendo, ayudando a los demás para elevarse, para contemplar, para ver los milagros externos que están alrededor nuestro y están en nosotros día a día y que a veces nos podemos olvidar. Y voy a sacar a veces y nos podemos olvidar. Nos olvidamos de eso porque ahora estamos disfrutando de otro andar. Pero no nos olvidemos cuándo nos sacó, de dónde nos sacó, de lo que dejamos atrás, de lo que el Eterno nos salvó. Y hay un compromiso con la libertad. La libertad tiene un compromiso. Y ese compromiso lo tenemos con el Eterno, de hacer abodá, el servicio a Él. Estamos para servirle a Él. Para eso fuimos sacados de Egipto. Amén. Amados, hasta aquí. Que el Eterno resplandezca su rostro sobre ustedes en este día maravilloso. Que el Eterno muestre su piedad, su misericordia sobre ustedes. Que el Eterno los favorezca en todo lo que hagan. Que el Eterno los guarde. ¿Sí? Que este día encuentren respuestas a las cosas que están buscando. Que en la Torá se deleiten y encuentren más gozo, ¿sí? Que el Eterno les conceda su shalom, la paz que solamente Él puede dar. Muchísimas gracias por estar ahí. Shalom. Muy buenos días para todos. Chao. Gracias.